Bueno, en otros temas, en Jalisco continúa la búsqueda de Kimberly Andrea García Jiménez, de 15 años. Se reportó como desaparecida el pasado 29 de mayo tras salir al mercado San Juan de Dios a comprar un teléfono. Más tarde se comunicó para decir que regresaba, pero desde las 9 de la noche ya no se supo nada de ella. La joven trabajaba en una paletería y disfrutaba crear contenido para redes sociales. La Fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación y emitió una ficha de búsqueda. Terrible, terrible. ¿Cuántas historias así vamos a seguir contando toda la vida? En una ciudad, en un país en donde estas cifras de feminicidios, de desapariciones, se siguen maquillando y se siguen disminuyendo, se siguen sin tomar importancia. Bueno, el día de ayer sábado se llevó a cabo una audiencia intermedia en contra de Salvador N. Este sujeto está señalado como responsable de asesinar a balazos a la joven Nicole. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre en San José del Tajo, en Tlajomulco. Familiares y amigos de esta chica se manifestaron nuevamente a las afueras de los juzgados de control y juicio oral en Puente Grande para volver a exigir justicia y la pena máxima a el imputado. Es que en nuestro país las mujeres no estamos seguras. Se estima que por lo menos hay 9 feminicidios al día. Y las cifras siguen creciendo, creciendo, creciendo. Y no se atiende este problema desde hace años. Es verdaderamente lamentable. Esto revela, evidentemente, una fuertísima problemática y una creciente impunidad que todavía pues no puede la autoridad tomar cartas en el asunto. Increíble. A Montserrat Uribe Palmeros no solo la desaparecieron en 2020, sino que también la mataron y su cuerpo fue encontrado en la zona de La Jusco, en la Ciudad de México, donde madres buscadoras han hallado sin vida a más mujeres. Durante estos casi 4 años, afortunadamente hemos encontrado a otras personitas, desafortunadamente sin vida. Así como Montserrat, en los últimos 10 años, 34.645 mujeres han sido víctimas de feminicidio en México. Un promedio de 9 al día, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocurre a todas las edades y eso refleja que el trabajo de prevención sigue haciendo falta. Los 10 estados con más casos de feminicidio son el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Puebla. Los feminicidios lo que nos indican es justamente que hay una problemática muy fuerte que nos está reconociendo, que el feminicidio es muestra del dominio que los hombres seguimos ejerciendo sobre las mujeres. Aunque la ley contempla penas de hasta 70 años de prisión por este delito, el número de casos no ha disminuido. Los legisladores creyeron que subiendo las penas y creando el nuevo delito de feminicidio, que es matar a un ser humano por ser mujer, iban a espantarlos, ¿no? Algún asesino de mujeres iba a decir, ya no voy a matar mujeres. Pues esto no ha sucedido. Tal y como ocurre con otros delitos, lo que tampoco es garantía es que se haga justicia. Cerca del 90% de los asesinatos que se cometen en el país no son perseguidos. Esto es una impunidad casi absoluta porque 9 de cada 10 asesinos está totalmente sin investigación. Ahora, ya cuando son investigados, no todos son juzgados y condenados. México ocupa el 10º lugar a nivel mundial con la mayor tasa de feminicidios y es uno de los países con mayor impunidad en la procuración e impartición de justicia. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Estos hechos son una realidad de México y son lamentables. Cada vez hay más leyes que protegen a las mujeres, aunque aún hace falta mucho por trabajar en este tema. Para platicar sobre esto nos acompaña esta mañana en ADN Noticias el experto en materia penal y socio director de Tanus Salazar y Azaola, el doctor Virgilio Tanus. Bienvenido, doctor. Gracias por platicar con nosotros de un tema tan delicado. Siempre es importante, y por eso si las familias nos están viendo, hay que poner este tema en la mesa porque puede sucedernos desgraciadamente a todos. No solamente estamos hablando de feminicidios en mujeres de una edad mediana, estamos hablando de niñas, estamos hablando de mujeres muy adultas. ¿Cómo estamos en materia penal en México? Sé que la realidad es muy triste, pero quisiera que nos la recordaras, por favor. Es muy triste, es muy lamentable. Tenemos aproximadamente 4,000 homicidios al año de mujeres. Y claro, si lo comparamos con el homicidio de hombres, o sea, a nivel nacional tenemos 40,000 homicidios cada año. 36,000 hombres, 4,000 mujeres. ¿Por qué nos llama tan poderosamente la atención el tema del feminicidio de mujeres si estadísticamente solo es el 10% de los homicidios? De acuerdo.
Lo que pasa es que lo que nos llama poderosamente la atención es que el 80% de esas mujeres que fallecen lo hacen a manos de su círculo más cercano. Y eso es lo que nos tiene que generar necesariamente un cambio social. Porque en la estadística, si me permiten entrar un poco en esto, los homicidios en los varones pueden ser por muchas cosas, pero la tipificación de feminicidio quiere decir varias cosas, entre ellas que fue por una persona cercana, que fue con violencia y que fue por razones de género. Es decir, las asesinaron por ser mujeres. Esas son las diferencias, por eso las dimensiones se cuentan de esta manera, ¿no? Sin duda, la verdad es que legalmente el reto es enorme, porque pudimos tener 40 años de prisión, 50, hoy tenemos 70 años de prisión a quien comete un feminicidio. Pero las estadísticas siguen igual, es decir, no disminuyen, lo cual significa que la amenaza de la pena pues no necesariamente va a hacer que el potencial criminal lo deje de hacer. Exacto. Si fuera eso, o sea, si esa es una teoría que llamamos de la coacción psicológica, que es decir, la presión que la amenaza de la pena puede generar en la persona, con intenciones de que no lleve a cabo el comportamiento. Si esto funcionara así, pues podríamos poner pena de muerte a todos los delitos y no habría delitos. Pero realmente no funciona así. Quien comete un hecho delictivo lo hace bajo el entendido que va a permanecer impune su comportamiento. Claro. Y lamentablemente ocurre. Y no solamente, doctor Virgilio, estamos hablando entonces de un tema de penas, sino estamos hablando de un tema de descomposición social, un tema que tampoco se ha atendido, porque se pueden establecer diferentes penas, pero ¿qué pasa en las familias? ¿Qué pasa en las calles, en la cultura? Esto se sigue repitiendo porque no hay atención concretamente a este aspecto, ¿no? Sí, la verdad es que ante la urgencia social que tenemos de que el Estado dé una respuesta, pues esto es un tema de política criminal. Y en materia de política criminal, efectivamente, desde Palacio Nacional se puede dar la instrucción de ahora subamos la pena a 80 años. Y es una respuesta que se da inmediata. Y al siguiente día le estás mandando un mensaje a las mujeres de México de que tienes un gobierno enérgico que atiende el tema de manera inmediata, pero no estamos atendiendo la parte social. Así es. Y la política criminal pues no está hecha para subsanar deficiencias de la política social. Entonces, la política criminal es la terapia intensiva. Sí. Y si esto no funciona, pues ya no hay nada más que hacer. Tenemos que atender las causas, no solo estar amenazando con penalidades altas, que además normalmente se mantienen impunes, ¿no? Claro. En 2018, recuerdo que el panorama en la República Mexicana era que Veracruz fue el primer estado, junto con el Estado de México, seguido del Estado de México, en tener una alerta de género. Es decir, estaban teniendo muchos asesinatos de mujeres, muchos feminicidios. Todavía no existía la tipificación, ha sido un largo camino para que eso suceda y ha sucedido a medias. En 2018 se pelea porque en la Ciudad de México, en aquel tiempo la CNDH, cuando sí era un organismo autónomo, hay que decirlo, decía necesitamos al gobierno local, necesitamos nombrar la Ciudad de México con alerta de género. Es decir, aquí comenzaron a asesinar mujeres solo por ser mujeres. Ha sido un largo camino. Decían, ¿cuál va a ser la consecuencia de declarar alerta de género? Pues capacitar mejor a los ministerios públicos. Sensibilizar a la gente, que es el primer contacto, digamos, cuando tú necesitas decir que tu familiar está a lo mejor desaparecida o que ha sido asesinada. Desde el tema de la escena del crimen, cuéntanos un poco de tu experiencia y de lo que has tenido que vivir con gente que se ha acercado contigo para el tema de feminicidios. Lo que pasa es que efectivamente se requiere muchísima más capacitación en todas las instancias, desde Fiscalía, Policía, que son los primeros respondientes, y tribunales. Hoy la Suprema Corte ha generado, digamos, protocolos para cómo juzgar con perspectiva de género, que evidentemente han funcionado muchísimo, pero la verdad es que es todo un tema cultural, que todas las autoridades requieren mucho más empatía y mucho mayor sensibilidad para no revictimizar, ¿no?, a las mujeres y a las familias, que son las víctimas indirectas, ¿no? Metodológicamente o estratégicamente hablando, doctor, este discurso, este maquillaje sobre las cifras que dan a conocer las autoridades, ¿le sirve a ellos? Porque cada vez vemos más manifestaciones, más gente enojada, no solamente por la desaparición de su familiar, sino por la falta de atención de las autoridades que se siguen manteniendo al margen. ¿Es una estrategia? Lo pregunto pues, inocentemente si se puede decir así para saber. Lo que pasa es que creo que es muy lógico entender la frustración social cuando el Estado sale a decirte, no te preocupes, ya no son 50 años de prisión, ahora son 60, no se preocupen, ahora son 70, pero las cifras siguen estando exactamente igual, es decir, no disminuyen las cifras. Y las carpetas de investigación crecen cada vez más, o sea, no se atienden. Entonces, la verdad es que el problema es no atender las causas, y las causas es, respecto al tema del feminicidio, es un tema estrictamente de educación y cultural. No es un tema de penas, porque la ley pues, tampoco hace milagros. La ley, por supuesto, manda un mensaje social de lo que en ese momento y determinado tiempo y espacio el Estado quiere mandar como mensaje. Pero, o sea, lo que tenemos que atender es a los niños y niñas desde los colegios.
eso el Código Penal pues, no lo va a atender, ¿no? Y tienes mucha razón en lo que dices. A ver, estamos en el país en el que no se pagan los crímenes que una persona comete. Es un largo camino para acceder a la justicia. Es un largo camino y costoso camino, si tú lo quieres buscar por tu cuenta, costeando, digamos, el tema de la justicia y lo que tardan los procesos en este país. Pero hoy tenemos realidades en las que no les importa que les vean la cara y les ubiquen. Tenemos aplicaciones de transporte que secuestran niñas, que las agreden y que han tenido finales terribles en estas historias. No, de ese tamaño es el problema que estamos teniendo. Ahora, como sociedad, ¿cómo tenemos que abordar este tema? Una persona que esté en una circunstancia como esta y no esté siendo escuchada por la justicia o note que su caso está quedando rezagado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tenemos, o sea, socialmente se tienen que presentar las denuncias en fiscalía. La denuncia debería de proceder, ¿no? Legalmente hablando. El problema que tienen las fiscalías es que cuando yo quiero justificar la creación de un tipo penal de feminicidio que protege el mismo bien jurídico que el homicidio, que es la vida humana, pues ¿cómo lo justifico? Lo tengo que justificar pues creando un tipo penal diverso y poniendo elementos muy complejos de acreditar. En algún momento fue muy criticado el fiscal Gertz Manero cuando decía es que no estamos pudiendo acreditar los delitos de feminicidio, porque el estándar de prueba que se le exige a las fiscalías es muy alto. Acreditar un homicidio es simplemente que alguien privó de la vida a otro. No hay que ponerle motivos, razones de género, etcétera. Sí. Entonces, y penas de 70 años no es que sean penas bajas. Así es. Es una pena altísima. Pero recordar la diferencia entre los homicidios y los feminicidios. Por lo pronto, 3, son varias. Son con extrema violencia. ¿De un familiar cercano o una persona cercana? De una persona muy cercana y son por el hecho de ser mujer. Nada más para llevarlo hoy a la plática y creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por estar aquí. Bienvenidos siempre para hablar de estos temas porque es un tema que vamos a tener que seguir manteniendo en la palestra porque desafortunadamente y sabemos, por más que lo queramos, no va a desaparecer. Lamentablemente así es. Muchas gracias. Al contrario, siempre bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédese con